Lectura del libro de Mormón, Elamán, capítulo 6. Los lamanitas justos predican a los nefitas inicuos. Ambos pueblos prosperan durante una época de paz y abundancia. Lucifer, el autor del pecado, incita el corazón de los inicuos y el de los ladrones de Gadiantón al asesinato y a las abominaciones. Los ladrones se apoderan del gobierno nefita aproximadamente 29 a 23 años antes de Cristo. Y aconteció que todas estas cosas se habían efectuado para cuando concluyó el año 62 del gobierno de los jueces. Y los lamanitas, la mayoría de ellos se había vuelto un pueblo justo, al grado de que su rectitud excedía al de los nefitas, debido a su firmeza y su constancia en la fe. Imagínense qué hermoso el cambio que habían logrado los lamanitas, porque dice de que su rectitud excedía a la de los nefitas. Pero ¿qué era lo que había dado esto? Dice que debido a su firmeza y su constancia. La constancia es esa perseverancia hasta el fin. Esa constancia es esa gota que se mantiene allí, día tras día. Veía ayer el video de las 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes dice de que llenaron sus lámparas y llevaron aparte aceite para esperar al esposo. Y qué hermoso realmente estas vírgenes sensatas al llevar aceite aparte, pues sabían de que el que tenía en sus lámparas en un momento pues podía agotarse. Esa es la gota constante que el Señor espera en nuestras vidas, que nosotros realmente podamos tener la constancia de esa luz que alumbre al mundo, de ese evangelio que vivamos día con día. Pero esa constancia, ese aceite que necesitamos en nuestras lámparas, es a través de la lectura de las escrituras, a través de la oración, a través del servicio dentro de la iglesia, el poder servir a nuestro prójimo, el amar a nuestro prójimo, el poder ser obediente a cada uno de los mandamientos. Ahí estamos llenando con ese aceite día a día nuestras lámparas. Entonces dice que los nefitas, debido a su firmeza y su constancia en la fe, habían logrado más rectitud que los nefitas. Vamos a ver qué sigue pasando. Porque aquí habían muchos de los nefitas que se habían vuelto insensibles e impenitentes y extremadamente inicuos. A tal extremo que rechazaban la palabra de Dios y toda predicación y profecía que llegaba entre ellos. No obstante, los miembros de la iglesia se alegraron muchísimo por la conversión de los lamanitas, sí por la iglesia de Dios que se había establecido entre ellos, y unos y otros se hermanaron y se regocijaron unos con otros y sintieron gran gozo. Y ocurrió que muchos de los lamanitas descendieron a la tierra de Zaraemla y declararon a los nefitas la forma en que fueron convertidos y los exhortaron a la fe y al arrepentimiento. Ahora vienen los lamanitas y ellos van y les predican a los nefitas y los exhortan a que tengan fe y que se arrepientan de sus pecados. Sí, muchos predicaron con sumamente grande poder y autoridad, de modo que condujeron a muchos a la más profunda humildad, para ser los humildes discípulos de Dios y el Cordero. Y sucedió que muchos de los lamanitas partieron para la tierra del norte, y Nefi y Lehi fueron también a la tierra del norte para predicar al pueblo, y así concluyó el año 63. Y he aquí, hubo paz en toda la tierra, de modo que los nefitas iban a cualquier parte de la tierra que querían, ya fuera entre los nefitas o los lamanitas. Y aconteció que también los lamanitas iban a donde querían, bien fuese entre los lamanitas o entre los nefitas, y así tenían intercambio libre los unos con los otros para comprar y vender y para sacar utilidades según sus deseos. Y sucedió que tanto los lamanitas como los nefitas se hicieron sumamente ricos y tenían gran abundancia de oro, de plata y de toda clase de metales preciosos, tanto en la tierra del sur como en la tierra del norte. Ahora bien, la tierra del sur se llamaba Lei y la tierra del norte se llamaba Mulec, por el hijo de Sedequías, porque el rey condujo a Mulec a la tierra del norte y a Lei a la tierra del sur. Y aquí había en ambas tierras toda clase de oro y de plata y de minerales preciosos de todo género, y había también ingeniosos artífices que trabajaban y refinaban toda especie de minerales, y de este modo se hicieron ricos. Cultivaron granos en abundancia tanto en el norte como en el sur, y prosperaron sobremanera, así en el norte como en el sur, y se multiplicaron y se hicieron sumamente fuertes en la tierra, y criaron muchos rebaños y hatos y muchos animales gordos. Y aquí sus mujeres trabajaban e hilaban y elaboraban toda clase de telas de lino
finamente tejido y ropa de toda especie para cubrir su desnudez. Y así pasó en paz el año 64. Y en el año 65 también tuvieron gran gozo y paz, sí, mucha predicación y muchas profecías concerniente a lo que estaba por venir. Y así pasó el año 65. Y ocurrió que en el año 66 del gobierno de los jueces, he aquí, Sesorán fue asesinado por mano desconocida mientras se hallaba en el asiento judicial. Y aconteció que ese mismo año también fue asesinado su hijo, a quien el pueblo había nombrado en su lugar, y así terminó el año 66. Y a principios del año 67 empezó de nuevo el pueblo a tornarse sumamente inicuo, porque aquí el Señor los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del mundo que no habían sido provocados a la ira, a guerras ni a derramamiento de sangre. Por consiguiente empezaron a poner sus corazones en sus riquezas. Sí, empezaron a buscar la manera de obtener el lucro a fin de elevarse unos sobre otros. Por tanto, empezaron a cometer asesinatos secretos y a robar y a hurtar para obtener riquezas. Y aquí estos asesinos y ladrones eran una banda que había formado Kishkumen y Gadiantón. Y sucedió que aún entre los nefitas habían algunos de los de la banda de Gadiantón, mas aquí eran más numerosos entre la parte más inicua de los lamanitas, y eran conocidos como los ladrones y asesinos de Gadiantón. Y fueron ellos los que asesinaron a Sesorram, el juez superior, y a su hijo, y mientras ocupaba el asiento judicial, y aquí no los descubrieron. Y sucedió que cuando los lamanitas descubrieron que habían ladrones entre ellos, se afligieron en extremo y se valieron de cuanto medio había en su poder para destruirlos de sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, Satanás incitó el corazón de la mayoría de los nefitas, a tal grado que se unieron a esas bandas de ladrones y participaron en sus pactos y sus juramentos de que se protegerían y se preservarían unos a otros en cualquier circunstancia difícil en que se encontrasen, a fin de que no fuesen castigados por sus asesinatos y sus robos y sus hurtos. Y acaeció que tenían sus señas y sus palabras secretas, y esto a fin de reconocer al hermano que hubiese concertado el pacto, para que cualquiera que fuese la iniquidad que su hermano cometiera, no lo perjudicara a su hermano, ni tampoco a aquellos que pertenecieran a la banda y hubieran hecho este pacto. Y así podrían asesinar, y robar, y hurtar, y cometer fornicaciones y toda clase de iniquidades en oposición a las leyes de su patria, así como a las leyes de su Dios. Y cualquiera de los que perteneciesen a esa banda que revelase al mundo sus iniquidades y sus abominaciones, debía ser juzgado, no según las leyes de su patria, sino de acuerdo con las leyes de su iniquidad, las cuales les habían dado Gadiantón y Kishkumen. Y aquí son estos juramentos y pactos secretos los que Alma mandó a su hijo que nunca se divulgaran al mundo, no fuera que llegasen a ser un medio para conducir al pueblo a la destrucción. Y aquí estos juramentos y pactos secretos no llegaron a Gadiantón de los anales confiados a Elamán, mas aquí los inculcó en el corazón de Gadiantón aquel mismo ser que indujo a nuestros primeros padres a que comiesen del fruto prohibido. Sí, aquel mismo ser que conspiró con Caín, que si asesinaba a su hermano Abel, el mundo no lo sabría. Y desde entonces conspiró con Caín y sus secuaces. Y es también aquel mismo ser el que inculcó en el corazón del pueblo el construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo. Y fue el mismo ser que engañó a este pueblo, que vino a esta tierra de aquella torre, el que esparció las obras de tiniebla y abominaciones sobre toda la superficie de la tierra, hasta que arrastró al pueblo a una destrucción completa y a un infierno eterno. Sí, es el mismo ser que inculcó en el corazón de Gadiantón que continuara las obras de tiniebla y de asesinatos secretos, y él lo ha propagado desde el principio del hombre hasta hoy. Y he aquí, es él el autor de todo pecado, y aquí él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y las transmiten sus conspiraciones y sus juramentos y sus pactos y sus planes de terrible maldad de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, él había logrado mucho dominio en el corazón de los nefitas, y al grado de que se habían vuelto sumamente inicuos. Sí, y la mayor parte de ellos se había apartado del camino de la rectitud.
y hollaron con los pies los mandamientos de Dios, y se apartaron a sus propios caminos y se fabricaron ídolos con su oro y su plata. Y sucedió que todas estas iniquidades vinieron sobre ellos en el término de no muchos años, al grado de que la mayor parte había venido sobre ellos en el año 67 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y aumentaron en sus iniquidades en el año 68, también para la gran tristeza y lamentación de los justos. Y así vemos que los nefitas empezaron a degenerar en la incredulidad y aumentar en la perversidad y abominaciones, mientras que los lamanitas empezaron a crecer en gran manera en el conocimiento de su Dios, sí empezaron a guardar sus estatutos y mandamientos y a caminar en verdad y rectitud delante de él. Y así vemos que el Espíritu del Señor empezó a retirarse de los nefitas a causa de la iniquidad y la dureza de sus corazones. Y así vemos que el Señor comenzó a derramar su Espíritu sobre los lamanitas por motivo de su inclinación y disposición a creer en sus palabras. Y sucedió que los lamanitas persiguieron a la banda de ladrones de Gadiantón y predicaron la palabra de Dios entre la parte más inicua de ellos, de modo que esta banda de ladrones quedó enteramente destruida entre los lamanitas. Y aconteció por otra parte que los nefitas los reforzaron y los apoyaron y empezaron por los más perversos de entre ellos hasta que hubieron extendido por toda la tierra de los nefitas y hubieron seducido a la mayor parte de los justos hasta que hubieron llegado a creer en sus obras y a participar de su botín y unirse a ellos en sus secretos asesinatos y combinaciones. Y de este modo lograron la administración exclusiva del gobierno, al grado de que hollaron con los pies, se hirieron y maltrataron, y volvieron la espalda a los pobres y a los mansos y a los humildes discípulos de Dios. Y así vemos que se hallaban en un estado terrible y que estaban madurando para una destrucción sempiterna. Y sucedió que así concluyó el año 68 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. ¡Qué tremendo! Imagínense, los nefitas habían sido enseñados por Nefi y Lei, hijos de Lamán. Ellos estuvieron en el asiento judicial y trataron de enseñar al pueblo, tanto así que abandonaron el asiento judicial para solo enseñar la doctrina del Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Los nefitas llegaron a ser más inicuos que los lamanitas. Los lamanitas fueron, les predicaron, pero ellos prefirieron mejor unirse a esta banda horrorosa de Gadiantón, que era administrada por el mismo enemigo. Tengamos cuidado a quién seguimos, porque debemos de seguir al Salvador siempre. En el mundo nos pueden poner a nuestros pies muchas cosas, pero la salvación sempiterna solamente viene a través de Cristo, como nos enseñó sobre la roca de nuestro Salvador. Es tremendo ver cómo puede un pueblo degenerar increíblemente en unos años, después de haber recibido tantas bendiciones, de haber prosperado, de haber visto tantos milagros, tantas cosas hermosas en su vida, y después caer en esta perversión. Tengamos mucho cuidado. Por eso el Señor dice, velad y orad, porque el enemigo no duerme. El enemigo de toda justicia no duerme, y él está siempre pendiente de ver cómo nos hace caer. Tengamos mucho cuidado. Agarrémonos de la barra de hierro que es el Evangelio. Oremos, velemos, llenemos nuestras lámparas de aceite, de ese aceite que es tan necesario para esperar a nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.